Bien, habíamos quedado la clase pasada, ¿sí? Que empezábamos con motores de corriente alterna y con los servomotores. Estos son muy utilizados en los brazos robot. Yo diría que hoy por hoy prácticamente son estos tipos de motores los más utilizados. También se utilizan no solo en brazos robot, sino se utilizan en todo o casi todo lo que sea CNC, ¿sí? Ya vamos a ver las curvas comparadas contra un motor trifásico. También podemos llegar a compararlas con los motores de corriente continua y demás, pero eh, tiempo atrás, digamos, el motor de corriente alterna, por su difícil control, más que nada porque cuando nosotros variábamos la frecuencia, el problema que, perdón, que teníamos era que se nos caía el torque, ¿sí? Pero bueno, ahora con los drivers, ¿sí? O las tarjetas controladoras, ¿sí? Lo que logramos es tener curva constante, inclusive con arranque en vacío, ¿sí? Va, con arranque de cero, no en vacío. En vacío quiere decir que no tiene carga, ¿sí? Con arranque de cero. Entonces, a medida que fueron mejorando, prácticamente le fueron ganando terreno a los motores de corriente continua, más que nada porque también no tienen carbones, porque son de fácil control, porque se pueden regular en velocidad, en torque, ¿sí? Entonces permiten, ¿sí? Permiten mejor manera de trabajo, si lo quieren llamar así. Dentro de las ventajas, ¿sí? La construcción es mucho más sencilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen escobillas. Directamente usan un núcleo, ¿sí? Ya vamos a ver magnético o de imanes, como lo quieran llamar. Son aleaciones de neodimio, ¿sí? Pero es directamente un rotor prácticamente macizo de imán, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Se escucha? Sí, sí, Fabián. Ah. Se usan convertidores estáticos que permiten variar la frecuencia, ¿sí? Cuando variamos la frecuencia, variamos la velocidad, ¿sí? Y de esta manera podemos lograr fácilmente variar la velocidad con precisión, ¿sí? A su vez las paradas y mantener el torque. Y bueno, hice el empleo en la microelectrónica que permite su gran capacidad de control, ¿sí? Bien, perdón, ¿no? Así le voy a dar entrada. Hola, Lucas. Bien. Cuando vean este tipo de motores, van a ver que siempre es de esta forma, ¿sí? O prácticamente de esta forma. Tiene una tarjeta controladora, ¿sí? Y las conexiones, ¿sí? Uno son para el decodificador y otro es para el cable de alimentación del motor, ¿sí? Bueno, van a ver la parte, si lo desarman, van a ver que solamente tiene un rotor macizo. Los bobinados en la parte del estator, o sea, la parte que no gira, ¿sí? Eh, Rodamientos, eje, no tiene mucho más, es un motor bastante simple. Sí, la parte de la cola es donde tiene ahí el encoder o el resolver, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se ve ese encoder y resolver. Bien. Ahora ya les voy a poner un par de videitos de motor, pero antes quiero mostrarles, ¿sí? Cómo, cómo la programación o el control en estos motores, ¿sí? Es de mucha precisión. Fíjense en esto, ¿sí? Este es un servomotor de la marca Yaskawa, ¿sí? Y lo que van a ver, voy a poner acá en YouTube, acá lo voy a parar. Lo voy a parar. Acá no paró. Eso que ustedes ven ahí, no sé si lo llegan a ver, voy a pararlo, pero
eso que ustedes ven ahí, en realidad son minas de lápices, ¿sí? El grafito de los lápices. Y tienen varios, tienen cerca de 4, ¿sí? Que está solamente el grafito y están, digamos, conectados a través de bridas a 2 servomotores, ¿sí? No es que el grafito transmite el movimiento a través de la brida al otro servomotor, no. Los 2 servomotores están programados, ¿sí? A la misma velocidad. Y acá tienen, bueno, el estuche de las minas de lápiz. Fíjense que gira para un lado, para el otro, puede girar a alta velocidad para un lado, puede girar a alta velocidad para el otro, a su vez se para, ¿sí? Y en ningún momento se rompen las minas de lápiz. Fíjense la precisión que tienen estos tipos de motores. Ustedes me dicen, profe, ¿y estos motores? ¿Los puedo comprar? ¿Estos motores se consiguen acá en Rafaela? ¿Son caros? Bien. Fíjense la precisión que tienen. Y no son complejos de conectar, porque cuando ustedes compran esta clase de motores, quiero ver si, acá está. Hola Martín, ¿cómo te va? Acá vamos a ver otro. No son difíciles de conectar, ni tampoco son difíciles de poner en marcha o programar, ¿sí? Porque lo podemos programar de diferentes maneras. Viene una interfase o viene un programa que se baja a la computadora y lo que nosotros hacemos es programar el ciclo de trabajo del motor, ¿sí? Y así podemos trabajar con 2, 3, 4 motores. Y no hay ningún tipo de problema. Tenemos que sí tener que el drive, la tarjeta, ¿sí? La controladora, con su gabinete, por supuesto, porque es delicada, y el motor. Y a su vez ya viene el motor con el encoder, o principalmente son encoder, ¿sí? Con el conector del encoder y con el conector de la tarjeta hacia el motor, ¿sí? De la controladora. Y después lo que hacemos nosotros es programar el ciclo de trabajo. ¿Qué sería el ciclo de trabajo? Por ejemplo, el torque de arranque, velocidad inicial, rampa de aceleración, todos esos, todos esos valores, él por un lado nos puede mostrar un gráfico donde nosotros vamos poniendo los valores o directamente tiene unas ventanas donde nosotros vamos cargando los valores. Entonces, rampa de aceleración, o 2 velocidades, una velocidad inicial en una etapa A, una velocidad final en una etapa B y un tiempo en que transcurren, ¿sí? Hasta alcanzar esas 2 velocidades. Después podemos programar una etapa de velocidad constante con un torque, ¿sí? Nosotros le decimos a qué torque queremos que trabaje, etcétera. Y entonces, de esa manera, vamos, ¿sí? Yo si quieren se los voy a poner acá. De esa manera, nosotros vamos diciéndole, queremos que ese motor empiece, ¿sí? Con velocidad inicial 0. Le damos esta rampa de aceleración, ¿sí? Le podemos dar también esta rampa, no hay problema. O podemos iniciar con una velocidad, ¿sí? E ir a una otra velocidad, por ejemplo, en un tiempo T1, ¿sí? Y eso indirectamente también es una rampa de aceleración, porque pasamos de una velocidad inicial, en este caso es 0 de reposo, a una velocidad final de esa etapa 2, en un tiempo transcurrido. Eso se lo cargamos, esos valores, y lo que nosotros tenemos es que la máquina, cuando recibe una señal, ¿sí? O que el motor, cuando recibe una señal, la tarjeta en una de las entradas, va a iniciar este tipo de, ¿cómo es? Variación de velocidad. Va a durar en este tiempo, ¿sí? Y después la podemos mantener constante durante X cantidad de tiempo. O también podemos programar que otra señal, ¿sí? Sea la que
nos interrumpa a dónde cambiar o hacia dónde ir, ¿sí? A su vez, tienen entradas digitales o conectores digitales. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos llevar, por ejemplo, a conectarlo a la salida de un PLC, lo podemos conectar en alguna placa, ¿sí? Entonces nosotros a su vez, variando entre 0 y dependiendo la entrada, pueden ser, creo que 5 volt o 4 a 20, 0 a 10 volt o 4 a 20 miliamperes, ¿sí? Las señales de entrada, nosotros también podemos controlar. Entonces vamos mandando una señal continua de voltaje o de corriente, ¿sí? Y nosotros también podemos controlar, ¿sí?, la velocidad de ese motor. Por otro lado, también podemos conectar un potenciómetro, ¿sí? Y también podemos controlar manualmente las velocidades del motor. Entonces, para controlar las entradas de comando hacia ese motor, tenemos de diferentes maneras. Lo podemos hacer desde una computadora, lo podemos hacer desde un PLC, lo podemos hacer desde un, ¿cómo es? Desde un potenciómetro, lo podemos hacer de unas salida de algún equipo, ¿sí? En señales de 0 a 10 volt, de 4 a 20 miliamperes, etcétera. Tenemos muchas variables en realidad para controlar esa clase de servomotores. Como les decía, tienen muchos usos. No solamente tienen usos en la industria de la robótica. Hoy por hoy se utilizan hasta en los CNC, ¿sí? Porque, más que nada, porque pueden mantener torque a 0 velocidad, o sea, prácticamente se clavan, ¿sí? Y podemos variar su torque. En este caso nosotros estábamos trabajando en velocidad, pero podemos trabajar también con torques. O sea, voy a tratar de graficar acá arriba la de torque, pero en realidad sería sobre otro gráfico. Pero podemos decirle que al inicio, si bien iniciaba con una velocidad 0 porque estaba parado y se fue a una velocidad 2, empiece con un torque. ¿Por qué? Porque nuestro brazo robot ya quiere mover una carga que estaba en reposo, ¿sí? Y lo que nosotros queremos es que esa carga, cuando esa parte del brazo robot lo eleve, ¿sí?, vaya a una velocidad, por ejemplo, variable. Empieza despacio y termina a una velocidad. Después, el segundo movimiento podemos programar que se mueva a una velocidad constante, ¿sí? Y siga manteniendo el torque. Y el segundo torque puede ser inclusive más bajo, ¿sí? O más alto, como nosotros querramos. Entonces, a medida que vamos necesitando en los diferentes motores que conforman un brazo robótico o una máquina CNC, etcétera, o una cinta transportadora o una embolsadora, la máquina que fabriquemos, nosotros hacemos que el torque, ¿sí?, que va a estar relacionado con la potencia que consume el equipo, nosotros lo variemos y que la velocidad o la aceleración también nosotros lo variemos. Entonces, de esta manera lo que vamos a lograr es poder tener movimientos, ¿sí?, que estén totalmente controlados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros no controlaríamos torque, ¿sí?, solamente trabajamos con motores que controlamos velocidad. Fíjense los que le decía la otra vez. Nuestro brazo robot, cuando tiene una carga y la mueve desde un punto A hasta un punto B, ¿sí? Vamos a hacer A, B, la carga se mueve así. Supongamos que esto es 10 gramos, no hay problema de mover 10 gramos de un punto A a un punto B. Más que nada si nosotros diseñamos la máquina o compramos la máquina, etcétera, porque ya la misma conformación de la máquina, esa fuerza que mueve, es su misma estructura, ya está controlado. Ahora, cambiamos y en lugar ahora de mover 10 kilos, movemos 10 gramos, movemos 50 kilos. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasaría si no controlamos torque? ¿Sí? ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Por la inercia con la que se mueve esto, esta carga haría lo siguiente, o frenaría por acá o
estaría oscilando hasta que se quede, ¿sí?, en el punto que nosotros queremos tenerlo, ¿sí? Entonces, en una máquina de precisión, llámese un CNC, ¿sí?, un centro de mecanizado, una impresora, un brazo robot o la máquina que querramos, que queremos precisión, ¿sí?, esto no lo podemos permitir. O sea, esto es imposible. Viviríamos rompiendo o chocando los dispositivos continuamente. Entonces, es por eso que entra el control de torque, ¿sí? Entonces, al controlar el torque, nosotros también podemos controlar, ¿sí?, con precisión las fuerzas que vamos a trabajar. Y también, si por ejemplo nosotros vemos que disminuye su velocidad porque el esfuerzo aumentó en algún punto, etcétera, ¿sí?, lo que nos va a hacer el controlador con la retroalimentación que tiene, recordemos que en la cola, ¿sí?, tenemos un encoder, cuando ve que el punto A o el punto B se está retrasando, ¿sí?, esto es en milésimas de segundo, ¿sí?, automáticamente puede aumentar nuestro torque, vía aumentando la potencia, sí, por supuesto, para que en ningún momento varíe esa velocidad, ni varíe la aceleración, ¿sí?, y tengamos todos los parámetros controlados, ¿sí? Ahora, ¿es necesario que ustedes sepan cómo trabaja internamente? No. Ustedes solamente tienen que saber programar estos equipos. Después el equipo se va a encargar de hacer, ¿sí?, lo que ustedes quieren. Vamos a ver cómo trabaja, ¿sí?, o cómo se haría un programa, ¿sí?, para mover un brazo robot. Sí, lo vamos a ver. Lo vamos a ver en teoría. Si después quieren ustedes hacerlo en la práctica, no hay ningún problema. Pero como le dije, ¿sí?, vamos a trabajar con matrices, ¿sí? Y es por eso que lo que vamos a ver va a ser una sucesión de movimientos en los próximos temas de cómo, ¿sí?, se van transformando esas matrices para llegar de un punto a un punto B. Y no lineal, sino que tenemos que mover un punto en el espacio que tiene una coordenada X, Y o Z y llegar a otro punto en el espacio que tiene otra coordenada X, Y o Z, ¿sí? Y llegar de la manera en que según como tengamos construido o fabricado nuestro robot, no tengamos singularidades. ¿Qué son las singularidades? Que recuerden que no habíamos posiciones, había partes del brazo que no pueden mover los 360 grados, ¿sí? Porque le es imposible a la estructura. Por ejemplo, la base sí podía mover los 360 grados, pero otras partes del brazo robot solamente podían mover 270 grados, 230 grados, etcétera, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esas limitaciones, tiene que llegar de un punto a un punto B y resolverlo. Es por eso que ahí se interviene con el cálculo matricial. Una vez que se aprende esa manera de cómo resuelve, cualquiera puede hacer un programa, ¿sí?, para poder llevar o para poder programar un robot, ¿sí? No obstante, lo que es industrial, ¿sí?, ya viene todo resuelto. Ustedes no tienen que crear nada. Esto, hola Fabián, ¿cómo te va? Esto es nomás para que ustedes tengan noción, ¿sí? Y si el día de mañana quieren profundizar para construirse su propio brazo robot, ¿sí?, por lo menos tienen los fundamentos de cómo hacer un programa para mover un brazo robot, ¿sí? Yo acá, a ver si tengo para mostrarles, eh, si bien que esta es la de la clase pasada, le estuve agregando más cosas, ¿sí? Bueno, este fue el primer robot, pero igualmente no quiero dedicarle tiempo a algo ya bastante viejo. Pero este es uno de los robots más chicos que hoy ya se encuentran a nivel industrial, ¿sí? Le quería mostrar, a ver si engancha. Acá.
debe tener máximo, ¿sí? Medio metro de desarrollo. Bueno, ahí está a 90 grados, pero debe tener desarrollado el brazo completo 500 milímetros. Fíjense la simpleza de la construcción. Bueno, ¿ven esa manera de mover que se mantenga el cubo completamente plano? Fíjense en que se mueve. Voy a ocultar esto. Fíjense que se mueve por sobre la plataforma, pero el cubo en realidad nunca rota, nunca deja de seguir una línea recta y siempre se mantiene a una misma altura de la base, ¿sí? No sé si llegaron a ver eso. Bueno, eso es parte de los cálculos matriciales, ¿sí? Que se hacen para que toda esta estructura, ya sea la base que rota, el hombro, ¿sí? La base hablábamos de que era como la cintura del cuerpo humano, el hombro, el codo, la muñeca, la mano, todo eso se tiene que mover, fíjense, fíjense en cómo todo eso se tiene que mover, ¿sí? De una manera de que la pieza que nosotros tenemos en el extremo haga la trayectoria y se mueva de la manera que nosotros querramos. Bien. Y singularidades le llamamos a las limitaciones que tiene toda esa estructura del brazo robot, ¿sí? Donde se bloquearía, ¿sí? Entonces, nosotros no queremos que se den esas singularidades y además queremos que siga una trayectoria y si tiene una pieza, que esa pieza se mantenga en ciertas posiciones, ¿sí? Entonces, es ahí donde entran, ¿sí? El cálculo matricial, que por supuesto, si nosotros lo hacemos a mano, ¿sí? Por cada uno de estas partes de la cadena cinemática, o sea, por la cintura, el hombro, el codo, la muñeca, ¿sí? Por cada uno tenemos que plantear un eje coordenado, ¿sí? De 3. Y a cada eje es ahí donde interviene un cálculo matricial, ¿sí? Entonces, si lo hacemos a mano, en hoja y papel, a lo sumo lo que podemos hacer es mover 2 o 3 posiciones muy simples, porque sería complicado. Es por eso que ahí después interviene, ¿sí? La computación colocando ese sistema matricial y diciéndole queremos ir de este punto A a este punto B, entonces empieza a resolver las matrices iterativamente hasta que llegue a esa posición. Dentro de esas matrices, ¿sí? Parte de esas matrices, ya ahí adentro cargamos las singularidades, que son, por ejemplo, los máximos ángulos, ¿sí? Que puede mover cada una de esas partes. Y otro de los datos son, por ejemplo, las longitudes de cada tramo de esos eslabones de la cadena cinemática. ¿A qué le llamamos eslabones? ¿Sí? A cada uno de estos tramos, ¿sí? Que nos hace el brazo robot. Ojo, no solamente es cada uno el largo, sino después los laterales, ¿sí? Ya los vamos a ir viendo. Total. Pero es bueno que por qué nosotros vamos a entender hacer eso, ¿sí? Ahora, si ustedes compran un robot, como ya les dije, esto no lo van a aplicar. ¿Por qué? Porque ya viene la interfase donde ustedes prácticamente lo van a ver con Mario, no ven nada de esto, solamente cargan datos y la simpleza con la que lo resuelve. ¿Por qué? Porque todo ese cálculo lo tiene interno, digamos, su motor, su resolvedor, ¿sí? De los sistemas, ya sea por X, hay X caminos para resolver cómo mover un brazo robot. Ya vamos a ver que existe cinemática directa, cinemática indirecta, etcétera, etcétera.
Hola, ¿qué Una tal? pregunta. ¿Luciano o Lucy? No me acuerdo. No sé, un Lucy, alguien entró, no sé quién. Sí, alguien me quería hacer una pregunta o algo por el estilo. Yo, Lucas. Lucas. O Martín, no sé, Matías, no sé cómo decirlo. No, Lucas. ¿Qué diferencia constructiva hay entre un servomotor y un motor o un paso a paso y demás? Porque por ahí los servomotores en industria son de alterna, digamos. No, Llegué a tarde a ver, la explicación. un motor, ¿sí? Es un servomotor. Lo que pasa es que se le dice servo, ¿sí? En realidad servomotores son todos, ¿sí? Se le dice servo, son motores comunes. A ver, pero se le dice servo por que son controlados, si lo querés llamar así, ¿sí? Por algún sistema, en este caso por una controladora. Pero si no, la palabra servomotor y motor es lo mismo. Mira, No, está, se le porque por dice... ahí viste que se usan servo para, qué sé yo, alguna aplicación específica donde el motor va despacio o tiene alguna No, se- no. particularidad, Sí. digamos, y en cambio un motor de alterna, bueno, está 380, 220 y listo, ya está, digamos, se terminó la historia. Pero bueno, A ver, fue una duda que... los servomotores generalmente, ¿sí? Son de corriente alterna, mientras que los otros son de corriente continua. Pero lo de servo, sí, es principalmente porque son controlados, por ejemplo, a través de una tarjeta controladora, ¿sí? Pero no tiene Perfecto. mucha cosa No, no, rara, digamos. era básicamente, constructivamente, digamos, o sea, es un motor de Porque yo alterna, quería pero lo ver. que tiene es el control, digamos, tiene, por así decirlo, un variador de velocidad o integrado o lo que fuere, digamos. Sí, lo que pasa que estas driver, estas tarjetas, no solo son variadores de velocidad, o sea, son mucho más complejas, por ejemplo, que un modulador de ancho de pulso, ¿sí? O sea, un PWM o si no ya No, bueno, tienen otras herramientas incorporadas, ¿sí? Eh, bien. a ver, si queremos hablar, por ejemplo, de un variador de velocidad, hoy vienen variadores de velocidad vectorizados, Correcto. el Para cual, mantener el par, digamos. sí, o sea, el cual, por ejemplo, ya inclusive tratar a veces de entenderlo es bastante complicado, ¿sí? Porque son varios sistemas que trabajan a la vez, ¿sí? Eh, Inclusive trabajan con microcontroladores, ¿me entendés? Para ir resolviendo continuamente las cuestiones con las que está programado, ¿sí? Ese tipo de variador. Así que eh, lo de servo y eso yo no me enroscaría tanto con el nombre. Si querés, podés googlearlo y como te sacas todas las dudas. Pero en sí No, es vos que pensás justamente como lo... servo un motor de corriente alterna que tiene una tarjeta controladora, ¿sí? Para controlar, qué sé yo, para controlar velocidad, para controlar aceleración, etcétera, etcétera. Que la podés conectar, ¿sí? A un PLC, a una computadora, etcétera, siempre y cuando, por ejemplo, tengan las interfaces. Pero no, no, es lo que lo había otro motor de corriente googleado, continua. ¿Eh? es que lo había googleado, digamos, así por arriba, nada, ponerme a investigar exhaustivamente, digamos. Pero todos decían que era un motor, digamos, pero no sabía qué diferencia constructiva, digamos, había entre un motor común y un servomotor, digamos. Pero Perdón, básicamente, sí. en cuanto a servomotores, digamos, vos dentro de la familia de servomotores, siempre hablando de alterna, tenés dos tipos. El que es para velocidad, que es el clásico servomotor de usillo que vas a ver en los tornos, y el servomotor para posicionamiento. El servomotor de usillo es un motor trifásico con rotor jaula de ardilla, con un encoder atrás adosado para hacer el lazo de control, digamos, para vos tener la velocidad, digamos, el lazo cerrado de control de velocidad. Eso es el motor de usillo. Y después, lo que es el motor de posicionamiento, en realidad es un motor sincrónico. O sea, el rotor, vamos a hablar digamos, al modelo digamos, de un motor tradicional, el rotor tendría que ir bobinado para generar, digamos, su propio campo y tendría que tener escobilla. Bueno, para evitar esto, tienen imán los rotores
para generar su campo y no a través de, digamos, de una corriente eléctrica y perder todas las ventajas del motor sin escobillas. Entonces, bueno, es un motor, digamos, sincrónico con un encoder. Vos, un motor de, digamos, un servomotor de usillo, vos le conectás un variador de velocidad, si da la potencia lo haces girar. En cambio, un motor de posicionamiento, un servomotor de posicionamiento, si lo querés controlar con un variador de velocidad estándar, no vas a poder. Digamos, no vas a tener, digamos, con uno común no vas a poder. Tenés que averiguar un montón de variables eléctricas y configurarlo como un motor sincrónico. Bueno, es todo un tema. Pero bueno, eso es básicamente la diferencia entre el motor y el servomotor, más allá del lazo de realimentación. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Mario Moreno Cantinflas. Che, bueno, chicos. ¿Qué te quería decir? Acá estábamos. Bien, entonces, cuando ustedes, por ejemplo, quieran comprar un servo, ¿sí? El servomotor, listo. No estamos hablando del de usillo, ¿no? Estamos hablando del servomotor para controlar potencia y velocidad. Para controlar más que potencia y velocidad, para controlar torque y velocidad, ¿sí? Porque podemos controlar la potencia, pero eso no nos implica que no se nos caiga el torque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ir y comprar hoy, ¿sí? Un servo, en este caso, 34.000 pesos. ¿Es caro? ¿Es barato? Estos son precios ahora, ¿eh? ¿Sí? Como les decía, esto depende, y ahí sí, de, por ejemplo, dónde lo van a aplicar. ¿Y por qué? Porque dónde lo van a aplicar va a depender del torque, ¿sí? Que necesiten a mover. Acá hablamos, si bien los datos están en potencia también, también nos dan los datos en torque, ¿sí? Y a su vez nos da también las velocidades máximas y nominales, aunque totalmente es regulable la velocidad. Entonces, podemos ver que este tipo, ¿ustedes llegan a ver más o menos bien las características? Sí, se ve bien en el código. Bueno, una potencia nominal de 0,4 kilowatts, ¿sí? El torque nominal en Newton, ¿sí? Newton nominal. No, es velocidad nominal, 3.000 revoluciones por minuto. El M sub 0, ¿sí? Pueden trabajarlo hasta 1,9 newtómetros. Y el momento nominal, ¿sí? O sea, el M sub 0 podría ser el momento de enclavado o el momento máximo. Y el momento nominal lo pueden trabajar, o sea, en funcionamiento normal, en 1,27 newtómetros, ¿sí? En un eje de 45 milímetros de diámetro, ¿sí? Fíjense, nosotros ahí ya tenemos una potencia máxima, si quieren, y una nominal, ¿sí? La nominal es la de trabajo. Tenemos un torque máximo que puede hacer, tenemos un torque nominal, tenemos una velocidad nominal, seguramente también, bueno, en este caso no figura la máxima, pero la podemos buscar en la misma tabla, ¿sí? Y otro de los datos que nos da, ¿sí? Es que tenemos un encoder incremental, ¿sí? De 2.500 posiciones por vuelta, ¿sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Bien, si nosotros una vuelta son 360 grados y tenemos 2.500 posiciones de nuestro encoder, nosotros tenemos una precisión, calculadora, de 0,14 grados, ¿sí? O sea, se podría decir de menos de un sexto de grado, ¿sí? Fíjense en la precisión, ¿no?
Bien, habíamos visto un poco las partes, habíamos visto dónde está el codificador para la posición, que esto es lo que en este caso de este modelo nosotros tenemos ahí un encoder, ¿sí? Que puede ser del tipo incremental o del tipo absoluto, muchas veces son incremental. ¿Podemos pedirlo de otro tipo de encoder? Sí. ¿Podemos pedir resolver? Sí. A ver, estos están estándar, si nosotros ya lo tenemos puesto en una máquina, lo que pedimos es directamente un reemplazo. Si nosotros queremos construir una máquina, vemos si nos sirve lo que existe en el mercado, pero también se te pueden armar como vos lo quieras, ¿sí? Quizás lo que convencional no te sirva o querés un encoder más preciso, bueno, lo cambiás. ¿Qué es lo que se le cambia cuando te lo venden o etcétera? Es el disco, ¿sí? Que tienen generalmente donde están serigrafiados o grabados, ¿sí? Los dientes o las marcas para que cuente, ¿sí? El sensor. Son sensores de tipo óptico donde internamente, ¿sí? Nosotros tenemos el sensor donde internamente pasa el disco, ¿sí? Entonces, cambiando este disco, nosotros logramos mayor precisión en los ángulos. Bien, acá. Bueno, esto era con los lápices para que no rompa las minas. Y esto lo que es. Nada, vamos a mirarlo así. Nada, es un servo que está con un tornillo sin fin que mueve una plataforma, arriba de esa plataforma hay otro servo que gira con un disco con cuatro, si quieren decir, cuatro vástagos, cuatro pernos, y del otro lado enfrentado hay otro servo con ese mismo disco pero perforado. Entonces, ¿sí? Se programó para que cuando este va hacia adelante y este a su vez está girando, se detenga y los dos coincidan perno con orificio, ¿sí? Eh, Fíjense como uno de los servos. Bueno, esta es, digamos, la consola, ¿sí? Manual para poder controlarlo, ¿sí? La tarjeta, la fuente de alimentación, ¿sí? Y las tarjetas de control para cada uno. Fíjense que hay tres tarjetas, tres servos. ¿Cómo se logra eso? Bueno, porque ustedes al tener un encoder y al poder controlar, ¿sí? Estamos hablando de, en este caso, nosotros cuando habíamos abierto el catálogo, estamos hablando de 2.500 pasos por vuelta del encoder de resolución, ¿sí? Entonces, fíjense, si tenemos una precisión de un sexto, de un séptimo de grado, ¿sí? Imagínense que podemos hacer lo que nosotros querramos. ¿Programarlo es difícil? No, para nada es difícil en esto. ¿Lleva tiempo? Sí. Bien, ahí tienen las partes, también como decía Mario, ¿sí? El imán macizo, fijo en el rotor de neodimio, ¿sí? En este caso es una aleación de acero, boro, ¿sí? Bueno, acá habla de la patente pendiente de, de las bobinas, ¿sí? De alta densidad magnética, ¿sí?
Son generalmente motores trifásicos. Fíjense que en este caso está usando 480 volt de corriente alterna. Bueno, acá se encuentra el encoder, los conectores, un conector de alimentación. En este caso no vemos el segundo conector porque justo cortaron ahí el motor, ¿sí? Pero estaría el otro conector que es el cable, ¿sí? De nuestro encoder. Después lo otro, nada, carcasa, etcétera, rodamientos, eje, todo lo mismo que tienen los otros motores, ¿sí? Acá tenemos otro modelo, ¿sí? Bueno, un modelo de Dynamic. Ustedes inclusive se pueden bajar el programa para programar estos tipos de motores. Inclusive existen simuladores, ¿sí? Para programar. Acá, ¿qué tenemos? 0,4 también kilowatts, ¿sí? 3000 RPM, 1,27 y 1,27 al mismo momento, ¿sí? En newtómetro. Y 2500 en este caso, la resolución, lo mismo que lo anterior, ¿sí? Este está 41.713 pesos. Hablamos, ¿es caro o es barato? Lo que pasa es que si nosotros, por ejemplo, queremos uno de 500 vatios, uno de 800 vatios, uno de un caballo, ¿sí? Generalmente están especificados en vatios, ¿sí? Pero bueno, nosotros hacemos la conversión y eso puede ser lo que nos afecte lo caro o lo barato. Este precio incluye la tarjeta, ¿sí? Fíjense que ahí tienen inclusive la parte de comando, ¿sí? Para subir, bajar la velocidad, pasar por los parámetros, etc. Y un mini display. Pero después lo pueden conectar a una notebook o a una PC para programarlo directamente con el software, ¿sí? También lo pueden programar, por supuesto, desde acá, esta consolita. Solo que cargar los parámetros, ¿sí? Puede llevarle un poco más de tiempo. Lo que ven atrás es el disipador, porque si bien no consume, este motor no es de gran potencia, son alrededor de, no llega a 500 vatios, son 0,4 kilowatts, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Bien, supónganse que quieren mantener el torque, ¿sí? Sin velocidad, o sea, clavar el motor y mantener el torque. Bien, para eso se necesita un consumo elevado de corriente, ¿sí? Y eso necesitamos que la disipemos, porque si no se nos quemaría la placa, ¿sí? Por eso van a ver que atrás tienen disipadores bastante grandes comparado con la tarjetita, ¿sí? Una clara diferencia porque, por ejemplo, a simple vista, una tarjeta, una controladora, ¿sí? Un driver de un motor paso a paso no tiene disipadores. ¿Y por qué no tiene disipadores? Porque ¿qué dijimos de los motores paso a paso? O sea, si nosotros lo miraríamos así, ¿sí? Quizás si no tienen conector del encoder o lo que sea, te fue hasta confundir con un NEMA 37, un NEMA 24, que son motores paso a paso, ¿sí? Ahora, si mirás la placa te vas a dar cuenta, seguramente. Si tocas el eje, te vas a dar cuenta, porque el motor paso a paso va a los saltos. Estos motores directamente son suaves, son continuos, no tienen saltos, ¿sí? Y vos ves dos tarjetas y así es simple vista o demás, enseguida puedes decir, no tiene tarjeta disipadora porque recordaban que los motores paso a paso no manejan grandes cargas, ¿sí? Entonces, si logramos precisión, no tenemos grandes cargas, ¿sí? Como así tampoco podemos controlar, digamos, torque. Es lo que hay y listo, ¿sí? Bien, acá vamos a ver una animación de cómo trabaja un servomotor, ¿sí? Dentro, perdón, de un brazo robot, ¿no?
Bueno, en este caso la firma dice Lech. Yo no la conozco, ¿sí? Sinceramente no la conozco. Bien, cosas que creo que ya estuvieron viendo ustedes, ¿sí? ¿Conocés la firma Lech, Mario? No, la verdad que no. No, no es la primera vez que la veo. Bien, ¿qué ven acá atrás? Los servos. Sí. Entonces, ¿qué tipo de transmisión tiene esta parte? Por correa. Muy bien, muy bien. Fíjense que a medida que después ya vayan viendo diferentes modelos de brazo robot, ya se van a ir dando cuenta. Entonces, no tiene, ¿sí? Ni harmonic drive, ni compacto, por lo menos no esta zona, ¿sí? Tiene 3 servos y están manejados por correa, ¿sí? Entonces ya se saben que más o menos lo tienen que hacer una vez al año, el mantenimiento de las correas, ¿sí? Etcétera. Bueno, acá tenemos el otro servo y el otro seguramente está ahí en el pie, ¿sí? Ah, una cuestión importante. Si escuchan BLDC, ¿sí? Dicen, uy, ¿ese qué clase de motor? Es el brushless DC motor, ¿sí? Brashlet sin carbón, ¿sí? En este le está diciendo que en la cola tiene un encoder o pueden poner un resolver, sí, en el eje. O también les puede venir con un resolver en el eje. Pero puede venir accesorio, usted directamente lo encastra en el eje. Acá tienen la tarjeta controladora, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como esto maneja carga, ¿sí? Viene con una parte de potencia, ¿sí? Una etapa de potencia. Bien. Este tipo de diagramas lo van a ver en la materia de control automático, pero es, ¿sí? El que esquematiza lo que se llama planta, lo que se llama cómo está hecho y controlado el sistema, ¿sí? Fíjense en que en este caso ustedes tienen el motor, el servoamplificador, que es la parte de potencia, que es la que recibe tanto señales, pueden ser analógicas como digitales, ¿sí? Y el controlador, ¿sí? Donde a este le indica la parte de potencia o el amplificador o el servoamplificador, ¿sí? Qué torque, qué velocidades, etcétera, ¿sí? Bien. En el eje tienen la carga, ¿sí? Y lo que tienen acá, ¿sí? Es la referencia del sensor, el sensor ya sea encoder, que esté ya integrado al motor, encoder de tipo, no, no absoluto, el otro, el integral, no me acuerdo, a ver. Incremental no es, no. Incremental, me trabo. Bueno, el incremental, ¿sí? O el resolver,
que lo pueden comprar aparte o también lo pueden pedir y les viene en el eje. ¿Sí? Entonces, según la posición en la que lo quieran ubicar, ¿sí? El encoder va mandando señal, o si están controlando, por ejemplo, torque, ¿sí? Lo que hace es, está viendo si se les está deteniendo el motor en función de la velocidad, ¿sí? Que se les viene cayendo, pero la velocidad que ustedes le indican, ¿sí? Es, por ejemplo, 5. Entonces, el controlador manda, ¿sí? Que se tiene que mover a una velocidad de 5, el amplificador alimenta, ¿sí? Con la suficiente tensión y corriente al motor, o en la parte de carga, la interfase de carga, ¿sí? Al motor, y el motor, ¿sí? Mediante el eje mueve la carga. Bien. Ahora, el sensor, que es un encoder, es una sucesión de pulsos en ese disco, pasa en un determinado tiempo y eso indica que su velocidad es constante. Si pasan, por ejemplo, 5 pulsos en un segundo, quiere decir que está bien moviéndose a 5 pulsos por segundo. Pero puede ser que la carga varió por X, por Y o por Z, porque vino más cargada, porque vino otro paquete, porque se está engrifando el movimiento, porque empieza rozamiento, porque falta lubricación, por X motivo, ¿sí? O porque algo le está haciendo oposición. Bien. Entonces, o sea, sigue contando y detecta que acá ahora viene 4, 5, ¿sí? Es lo que se le está pidiendo, entonces hay una diferencia de 1. Esa diferencia de 1 hace que ahora el controlador, ¿sí? Aumente el torque para mantener la velocidad. En este caso, por cuestiones de velocidad. Si hacemos un control de torque, ¿sí? Lo que vamos a tener es una medición, ¿sí? Que también la tiene el controlador y lo que tiene ahí en cuenta no es solo la velocidad, sino que lo que tiene también en cuenta ahí es el consumo de corriente. Entonces, en el consumo de corriente, ¿sí? Nosotros, y además sabiendo cómo se está moviendo la velocidad, ¿sí? Ahí lo que puede hacer es decirle que aumente, ¿sí? La potencia dada al motor o la energía dada al motor para que mantenga también el torque, ¿sí? Entonces, a nivel control, ¿sí? Cuando trabajemos en un brazo robot o en un CNC, ¿sí? No solamente tenemos que pensar en regular velocidad, sino que también se trabaja en torque, en momento, ¿sí? Si nosotros hacemos una máquina, hay que trabajar el torque y depende. Si es un pantógrafo, prácticamente no necesitamos servomotores. Sería demasiado costoso porque lo podemos resolver con motores paso a paso. Si estamos haciendo un pantógrafo de oxiacetileno que corta planchuela de 1 pulgada, total después tienen que ser mecanizada, por más que quede rebabado, tenemos una tolerancia como de 10 milímetros porque el corte es muy burdo, ¿sí? Y ya le diría que ahí prácticamente hasta usan motores de corriente continua o motores de corriente alterna, ¿sí? Entonces, fíjense cómo pueden jugar dependiendo de la precisión, dependiendo de la necesidad y hasta el coste final del producto, ¿sí? Inclusive, si tienen que hacer un pantógrafo de corte láser, que es preciso, y yo ahí iría a motores paso a paso. Si tienen que hacer movimientos de carga y además precisos, repetitivos en el tiempo y controlados con retroalimentación para realmente saber dónde se está deteniendo y para que corrija, ¿sí? Bueno, ahí sí, servomotores, ¿sí? Bien, acá por ejemplo tenemos un brazo ABB del tipo IR20. ¿Están en catálogo? Sí, están en catálogo. Ustedes cuando entran van a ver 2 millones 2 millones no, pero van a ver diferentes tipos de modelos de brazos robot. Ahora el jueves, cuando con Mario empiecen a programar, van a ver que una de las cosas que tienen que hacer es seleccionar el modelo de brazo robot con el cual ustedes van a trabajar, ¿sí?
Entonces pueden trabajar con un modelo de 5, de 6, de 4, ¿sí? Grados de libertad, etcétera. Bueno, vos, Mario, después decirle qué modelo van a seleccionar para que todos más o menos trabajen con el mismo modelo. Pero Sí, si sí, no, el estándar, digamos, que más o menos se consigue normalmente en Argentina. sí. A ver, yo creo que un IR20, 120 también es uno de los más comunes. Puede haber unos 140, ¿sí? No me acuerdo los que se usaban en Male, pero bueno, no sé si no había bebé, pero, No, eran Kuka y Fanu. pero prácticamente tienen, en la parte de características técnicas, son muy similares las medidas. Bien, entonces tenemos nuestro brazo robot, ¿sí? Con nuestros ejes, diferentes tipos de movimientos, etcétera. Acá los que le quería mostrar es un brazo robot que es muy curioso. De estos no lo vi, por supuesto, ¿no? Pero son brazos económicos. Y me llamó la atención porque colocan el servo, ¿sí? Y en el eje del servo le colocan un tornillo sin fin. Y los movimientos lo hacen con la corona. Entonces, como que colocaron el servo y en vez de colocar una caja compacta, como habíamos visto, ¿sí? O Harmonic Drive para transmitir potencias en lugares reducidos, ¿sí? Tampoco sin usar correa, etcétera, usaron directamente, convirtieron como en caja reductora, digamos, colocando un tornillo sin fin y una corona dentada. ¿Sí? Me llamó mucho la curiosidad porque ya que vimos el otro brazo robot compacto, este es bastante, le encontraron la vuelta para hacer algo económico. Ya va a ser el despiece de la figura, ¿no? Bueno, y otra de las cosas es que muchas de estas partes son plásticas, ¿sí? O sea, no solo son planchuelas, sino que inclusive son gabinetes plásticos y accesorios plásticos. Bien, un servo, ¿lo ven? El segundo servo, o el primer servo, está acá metido. Un servo está acá, y ahora ya van a ver dónde están los otros servos que no se ven. Fíjense, ahí tienen el tornillo sin fin, la corona y el servo está ahí adentro. Esto nomás son bujes de sujeción para los ejes. Fíjense que el de la base lo mismo, tenemos el servo, ahí va a estar el sinfín, acá va a estar la corona dentada que hace la reducción o el multiplicador de torque, perdón, no de potencia. La potencia es siempre la misma, se mantiene constante. Ustedes, la máxima potencia que tengan en un motor, nunca van a poder con ninguna caja reductora o con ningún método sacarle más potencia, ¿sí? Mecánicamente. No hay manera, ¿sí? Ustedes lo que van a lograr es sacrificar velocidad, ¿sí? Para lograr mayor torque. O aumentar velocidad, pero lograr menor torque. Pero la potencia siempre, digamos, es la que le da el motor eléctrico, ¿sí? No van a poder nunca aumentar potencia por artificios mecánicos.
4 grados de libertad. 1, 2, 3 y el cuarto es este acá. ¿Sí? Un servo, el motor de la base, otro servo y otro servo. ¿Sí? Por cada servo es un grado de libertad, que es donde estábamos moviendo nuestros ejes. ¿Sí? Y el último del final en realidad es una pinza que abre y cierra. ¿Sí? No, ahí no tenemos nada. O sea que los grados de libertad están dados por el de la cintura, si queremos llamarle, el del hombro, el del codo, el de la muñeca. Y esto nomás puede ser una ventosa, puede ser una pinza, abre y cierra, pero eso no suma grados de libertad. Este, 5 grados de libertad. ¿Por qué? Porque ahora gira la punta, ¿sí? Entonces, teníamos los 4 grados que vimos antes, y el quinto es la rotación, ¿sí? A ver si lo puedo lograr un poco más atrás. Esa rotación es el quinto. En el anterior, que era de 4, no lo teníamos. Cosa muy importante, ese tipo de motores, ¿sí? Este tipo de motores generalmente viene con blindajes por arriba de lo que se llama IP51, ¿sí? Arriba de IP51, no recuerdo el número, si puede ser IP54 o IP, no me acuerdo si venía 60, tendría que mirar en la tabla, prácticamente no entran gotas de agua, ¿sí? Indirectamente, ¿no? Indirectamente. Ahora, si vos al motor lo exponés al chorro de agua y le estás apuntando y le mandás agua a presión, bueno, ya ahí no es indirectamente, sino que le está pegando un chorro al motor y en algún momento puede que entre algo de agua, ¿sí? Si bien igualmente estaría blindado, ¿sí? Pero la idea es que ese grado de blindaje indirectamente con un chorro de agua que no le pegue directamente, ¿sí? Puede trabajar. No sumergido. Ya para eso necesitamos otro blindaje de tipo de motores, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver es dentro de un motor Kuka. Que ABB, Kuka es lo mismo, ¿sí? Yaskawa, Mitsubishi. Bien. Ahí tienen las transmisiones compactas, ¿sí? Acá tienen un motor, acá sí se ve un motor. Los otros motores son los compactos, ¿sí? ¿Recuerdan? El que tenía las bobinas, ¿sí? También compactadas contra el estator. Ya era complicado cambiarle los servomotores al estándar. Este me imagino que es un dolor de cabeza para mantenimiento. Qué sé yo, si yo te hubiera tocado alguno te diría, ¿viste? Lo que pasa que Mario va todo para este lado, ¿eh? No, no, sí, sí, totalmente, digo, pero se la complican bastante. No, seguro, seguro. No hay nada que el tiempo y la plata superen, así que si hay tiempo y plata, Lo que pasa que también muchas de las instalaciones industriales que nosotros tenemos no están preparadas para hacerle mantenimiento al brazo robot, ¿sí? Entonces vos quizás en una automotriz vos tenés inclusive hasta todo un
un aparejo, puentes grúas para sacarlo de la línea, llevarlo a un costado. A su vez tenés, qué sé yo, grúas banderas para ir desarmando las piezas pesadas, etc. Y, por ejemplo, en una fábrica en producción, te pusieron el brazo robot ahí y olvídate de tener un puente grúa, olvídate de tener una grúa bandera. ¿Cómo se arregla el robot? Entrando con el Zampi, ¿sí? Atándole un par de lingas y entrar a tironear, ¿viste? Para tratar de sostener los pedazos o lo que sea, ¿sí? Entonces, todo eso hace que sea un dolor de cabeza, ¿sí? El mantenimiento. ¿Lo podemos solucionar? No, no. O sea, muchas veces el robot llega a una planta que ya estaba trabajando y demás, no es que se proyectó, y a veces hacer todo un sistema accesorio para el mantenimiento tampoco se contempla, ¿sí? Es más, muchas veces para aumentar la productividad no se lo tiene en cuenta mantenimiento, ¿sí? O sea, se compran a veces los equipos, etcétera, y mantenimiento tuvo suerte si le dedicaron 2 días a algún alemán a explicarle cómo más o menos tiene que hacer algo en el brazo robot, ¿sí? Pero tampoco es que tenés mucho tiempo, digamos, para aclimatarte. Y ya que hablamos de mantenimiento de brazo robot, a ver si lo tengo. Había puesto un video de cómo arma la gente creo que era FANUC o ABB. Bueno, recuerdan, estos son los motores compactos que les decía, ¿sí? Ya vienen con el servo incluido. Que yo no sé si les mostré este video la clase pasada. De esto no les conseguí precio. Se fijan que ahí tiene la carcasa, tiene los bloques, ¿sí? De los bobinados y el disco donde posee ya las muescas para el encoder, ¿sí? O sea que prácticamente es esto el motor. Profe, ¿qué sistema usan para comunicarse para hacer las reparaciones? Perdón, no te escuché. ¿Qué sistema se usa? Por ejemplo, en un auto, vos, o sea, tenés una ficha OBD2, te conectás, tenés... Ah, está. Bien. Acá vienen equipos de diagnóstico, ¿sí? Que, por ejemplo, vos, si querés controlar los motores, ya sea los servomotores o demás, ¿sí? Vos lo conectás, ¿sí? Lo podés hacer trabajar y si no, también lo podés hacer girar a mano, ¿sí? Y ahí empezás a controlar diferentes parámetros eléctricos, ¿sí? Tenés bastante cosas para controlar, ¿sí? Entonces, a ver, si tenés esos equipos, listo, agarrá y lo testeás al motor. Si vos me decís, en una planta industrial hay que tener esos equipos, son equipos portátiles, ¿eh? No son más grandes que un osciloscopio, ¿sí? Generalmente nadie los tiene, es así.
Hoy por hoy, estos motores, ¿qué haces? Los mandás al service y listo, ¿sí? Cuando ves que tenés problemas, lo mandás al service y listo. Sí, pues estaba viendo ahí que tiene, por ejemplo, ese tiene sensor de lectura, o sea, por, Un encoder. claro, el encoder. Eso pone Bien. sistema, si vos no sabés, si no tenés algo para enchufarlo, es imposible casi rastrear el Bueno, problema. por eso, pero por ejemplo, a ver, si es un encoder, ustedes con un osciloscopio tranquilamente al encoder lo pueden controlar, revisar. A ver, todavía no entramos a la parte de los sensores, pero por ejemplo, yo acá les preparé, por si a alguno le interesaba ver cómo se controla un encoder, yo tengo un osciloscopio. Bueno, estamos en cuarentena, pero si en algún momento hacemos una clase, ¿sí? Podemos agarrar un encoder común, si no yo se los grabo, ¿sí? Y van a ver lo mismo que hace este muchacho acá, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vos justo estabas preguntando, te lo muestro acá. ¿Sí? Entonces, dejando de lado ahora ese motor y dejando de lado el servo, ¿sí? Porque ya vamos a retomar en el tema de mantenimiento. Inclusive había preparado un par de videos para mostrarle de cómo se le hace mantenimiento a un brazo robot o cómo se le da mantenimiento a un servo de eso. A ver, se le da mantenimiento, se lo controla, ¿sí? Entonces, vos le metés los parámetros eléctricos, que son bastantes, y se lo va controlando, ¿sí? Entonces, una de las cosas es si se va de medición, o sea, si se mueve más de lo que se tenía que mover, si se mueve menos, si mantiene velocidad, si no mantiene velocidad, si mantiene torque, si no mantiene torque, ¿sí? A ver, denme un segundo que no sé si no entró alguien. Franco. Nomás les quiero aclarar algo por las dudas. Si alguno trabaja en mantenimiento y tiene la oportunidad de poder, digamos, tener a disposición algún servomotor y el mismo está en óptimas condiciones y funciona, no lo desarmen. Nunca. Nunca, porque el tema es que el encoder va alineado con el rotor, o sea, la señal Z del encoder va alineada con el rotor y vos le llegás a desacoplar el encoder y lo volvés a acoplar, ese servomotor casi que no sirve más. O sea, el proceso de alineado es muy dificultoso. O sea, por Claro, favor. imagínense que estamos hablando de que en 2500 pasos es un séptimo de grado y ahí ya lo corriste en esos pasos. Las direcciones eléctricas, en mi caso, lo normal es que haces una puesta en cero. O sea, vos, a ver, yo trato de, por ejemplo, cuando desarmo, agarro todo, presiono todo como para que no se mueva nada. Lo menos posible, por lo menos. Pero después, una vez que lo armo, eso nunca queda igual. No. Se le hace con el escáner, se le hace una puesta en cero y ahí queda funcional. Sí, lo que quiere mover el offset. Un encoder, yo tuve experiencia con servomotores Siemens, que bueno, se había roto el encoder y teníamos un servomotor más chico, pero exactamente el mismo encoder. Claro, para cambiarlo tuvimos que ir al laboratorio de Siemens para que Siemens haga la alineación. No hubo forma, nosotros grabarlo, desgrabarlo 10.000 veces, no hubo forma de alinearlo. Tuvimos que llevarlo a Buenos Aires y estar un día allá hasta que Siemens de favor nos hizo el trabajo en el día. Es muy delicado. Y lo hace de favor porque era un cliente dentro de todo que consumía y pagaba bien, digamos. Porque si te llega a pasar a una fábrica que tiene un brazo robot de hace 1000 años y usado que se lo compró a otro, te digo no, que anda nomás. Ahí está el tema, eso es como lo que pasa con nosotros con las autopartistas, no con las autopartistas, con los que venden el auto, ¿viste? Las terminales, o sea, por ejemplo, el ON, vamos a decir. El mecánico común no tiene acceso a todo, lamentablemente, o pagás, o sea, vos podés pagar, hay un protocolo que es el 2534 que puedes pagar y escanear con fábrica, vamos a decir, con los programas de fábrica. Pero si no, tenés que caer sí o sí al concesionario, ¿viste? Y eso nos tiene un poquito inflado las pelotas a los mecánicos, pero bueno. Mirá, iguales. Mira, por eso te decía que lo que viene en esos equipos son de diagnóstico, ¿sí? Vale, excelente la aclaración de Mario, pero esos equipos son los que te dicen
qué está mal o que esto que el otro, y a veces te puede servir como para hacer una calibración, una pequeña corrección, ¿sí? Pero la reparación, como te digo, yo lo que conozco siempre se manda al servicio técnico, ¿sí? O sea, con respecto a estas cosas, alguna vez haber visto algún osado tocarlo y después sí, no sirve más para nada, ¿viste? O sea, por eso, qué sé yo. Inclusive te digo, no sé si acá, por ejemplo, Imoverdov, ¿sí? Creo que no los repara tampoco los servos. No sé si los repara, no sé si tienen los equipos para repararlos. No, creería que no los rebobina. No, además después los tienen que calibrar y demás, ¿sí? O sea, por eso no creo que. No creo. La verdad no creo. Es así. Hasta hace unos años había alguien que reparaba, digamos, el servo de continua que en realidad atrás tiene una taquimétrica, no tiene encoder. Ese sí, Ajá. pues bueno, ese tiene alineación. Pero puede ser algún servo de usillo que tampoco tiene alineación, que simplemente es un transductor para saber la velocidad, eso también te lo pueden llegar a bobinar. Pero que Claro, lo pero que la taquimétrica, Mario, tiene muchísima menos definición que un encoder. O sea, sí, totalmente. a veces tiene, qué sé yo, 8 tacos, 20 tacos, 30 tacos, pero ahí no es el problema, porque no tenés 2500, ¿me entendés? Líneas que te definen un pequeño. Sí, pasa que está pensado, digamos, para hacer una realimentación de velocidad únicamente, o sea, no está pensado para una posición. Sí, sí, sí. Bueno, te decía Ariel, a ver, un encoder, ahí sí, tampoco tiene mucho secreto un encoder, ¿sí? Inclusive, a ver, no es nada más que, como te decía, un disco graduado, ¿sí? Que vos al encoder lo alimentás y por el otro lado vas viendo eso, vas viendo el tren de pulsos, ¿sí? Yo, a ver, ¿qué hora es? Ah, uy. ¿Se escucha o no? El sonido del hombre que habla. No, no se escucha, Fabi. A ver, díganme. No se escucha nada. Entonces debe ser porque tengo que compartir sonido. ¿Sí? ¿Dónde estoy acá? Si no ponerle subtítulo, lo leemos, no hay problema. No, porque está en bueno, sí, está en español, pero el subtitulado automático, ¿sí? Si no, yo se los comento, pero el subtitulado automático, cuando está así hablado, sin el subtítulo real, el automático te cambia las palabras como loco, ¿viste? O inventa. Control organizador, micrófono, sí. No, ya sé, este no. ¿Ahora escuchaban? Sí, se escucha. Bueno, ahí lo que van a tener son los 4 canales que pueden tener en el encoder, ¿sí? Del tipo absoluto. Después tienen el incremental, ¿no? ¿Sí? Ahora no se preocupen para entender todo esto, porque después en la próxima clase, que será el martes que viene, yo ahí les explico, ¿sí? Cómo se conecta al encoder, cómo es cada parte, etcétera, ¿sí? Lo único que quiero nomás es que vean un poco el tema de, nada, que con un osciloscopio lo que ustedes están mirando son los trenes de pulsos y en función de eso saben cómo está funcionando, ¿sí?
adelante. Saben cómo está funcionando el encoder, ¿sí? Y si tienen un problema con el encoder, hay dos caminos. Uno, cambian el disco, ¿sí? Del encoder, porque sí, se venden los discos aparte, ¿sí? Esos discos dentados, más que nada en el incremental, ¿sí? Porque lo he cambiado en un incremental. En un encoder absoluto no he cambiado. No sé si alguna vez arreglaste algún tipo de encoder, Mario, pero si no, he cambiado solamente un disco en un absoluto, ¿sí? Y si no, directamente, nada. Si no quieren renegar, directamente cambian el encoder completo y punto, ¿sí? El disco puede valer casi el 70% de lo que vale un encoder. Por ahí pasa que en los encoder, por ejemplo, de los CNC o demás, tenés la firma Fanuc que hace sus integrados y ahí ya Ajá. no lo puedes reparar. O sea, moriste ahí. Si no conseguís los integrados Fanuc, ya está. Bueno, depende. A ver, estos encoders que vas a ver acá son encoders genéricos, ¿no? Tampoco es que tienen mucha ciencia. Estos acá ahora, son genéricos. Sí. Sí, eso sí, pero por ejemplo, en lo que es CNC, que la mayoría trae. A mí me tocó ver un par de CNC que tenían. Todas las placas tenían integrado Fanuc y chao, listo, olvídate de conseguir una hoja de datos, olvídate de conseguir nada. Y bueno, entonces, listo, se compra el repuesto y nada, no te preocupes de eso, ¿sí? Yo No lo me que preocupo, se preocupaba el dueño que tenía que poner más plata, nada más. sí. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos ese impacto, ¿viste? O sea, tenemos es un salto, digamos, grande, ¿no? El tema Sí, de... para una empresa no es problema. El tema es cuando una micropyme que lo compró en cuota o de rebote y después tiene que poner, qué sé yo, $300 para comprar algo. Mirá, sí, hoy viste que está el tema este que a veces se te encarece un poco más. Yo te digo, por ejemplo, hay un lugar que se llama De Narváez, ¿sí? Tiene una página web y casi todos los meses, ¿sí? Si les interesa, no de Narváez, es Narváez Bit, ¿sí? Entonces, todos los meses hace remates, ¿sí? Desde vehículos hasta maquinaria, ¿sí? O electrónica. Desde lotes nuevos a lotes usados, ¿sí? Yo a veces lo miro porque en la parte industrial hay cosas interesantes, ¿sí? Por ejemplo, ¿ve? En esto tenés un cuerpo de motor de 400 HP, y lanza o sale de 166.000 pesos. Y ustedes pueden ofrecer, ¿sí? Entran a la, viste, dice abierto ofertas y ustedes ofertan. Entonces pueden ofrecer, por ejemplo, a hoy por hoy es la oferta actual 166.000. Ustedes pueden ofrecer, qué sé yo, 186.000, ¿sí? Entonces, y en esta página sabe haber, por ejemplo, brazos robot que salen de líneas de empresas automotrices, ¿sí? Así como brazos robot, máquinas, herramientas, etcétera, ¿sí? Porque esta empresa lo que hace es rematar de casi todas las empresas de todo el país y empresas grandes también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, motores está lleno, tolvas está lleno, ¿sí? A veces rematan, bueno, este es un posición, creo que un posicionador de un torno, ¿ve? Este es un torno Turri, 343.000 pesos, ¿sí? Entonces acá sabe, a ver, y bueno, comprás un brazo robot acá y sí, ahí a veces está bien o funciona, pero bueno, eh, por lo menos conocer un poco de brazo robot te puede dar una pauta si te estás comprando un problema o no, ¿viste? O si te querés meter directamente, si es un movimiento repetitivo, que va a ir siempre de un punto a otro punto, y para eso querés el brazo robot,
Yo te digo que hasta me animaría a comprarlo porque de última le hago el control yo y listo, ¿sí? O sea, en eso no me asusta. Ahora, si ya el brazo robot lo vas a usar para un montón de cosas, y ahí ya sé que se me va a complicar bastante, ¿sí? Pero si es de un par de movimientos repetitivos o trayectorias repetitivas, no me asustaría. Nada, una nota de color, si lo quieren, tómenlo así. Pero acá sabe haber de todo tipo de maquinaria, a veces sí hay brazos robot, y realmente es irrisorio, ¿sí? Los valores que le ponen. O sea, son muy baratos, ¿sí? Y según ellos, las características son que sacados de la línea en funcionamiento. Porque, nada, generalmente las automotrices sacan los brazos robot porque cumplieron una cantidad de tiempo u horas de trabajo, ¿sí? Y ahí agarran o cambian, cuando cambia la línea, sacan todo, ¿sí? Segundo disco está ranurado, bueno, ahora la hacemos girar, y a medida, gira un poco, y a medida que va girando, pues esas ranuras en parte más abajo, más bajas, tienen una tarjeta electrónica que veis ahí, ¿vale? Os indico sobre la pantalla de vuestra introducción y os indico esos pivotes que se ven ahí saliendo. Bueno, son los LED infrarrojos. La otra parte, en otra máquina similar, los veis ahí, ¿vale? Esos pivotes que se ven ahí son acopladores, es decir, son fotodiodos y fototransistores. A uno y otro lado de esa rueda dentada que hemos visto previamente. Dos de ellos están alineados de tal manera que imaginaros que están a la misma altura, ¿vale? A la misma altura y que, por ejemplo, una misma ranura pasa por ellos, pasa por uno de los dos dientes antes y por el otro después, con lo cual, en función del sentido de giro, lo que se obtendrá son un tren de pulsos desfasado, con un desfase correspondiente al desplazamiento entre esos dos acopladores. El tercer acoplador está un poco más hacia el interior del disco, de tal manera que si os fijáis hay una ranura que es un poco más profunda que las demás, esa que se está marcando ahí. Lo que se va a conseguir con esa ranura es tener un tercer acoplador que solo desde esa ranura solo deje pasar la luz cuando esté alineado con esa ranura y va a contar las vueltas, ¿vale? Va a contar vueltas. Cada vez que haya un pulso en este tercer canal, que se llama desprobe, será lo correspondiente a una vuelta. Entonces, dicho esto, partiendo un poco la teoría de cómo debe funcionar nuestro encoder, vamos a ver si esto se cumple. Y bueno, dicho todo lo anterior, vamos a empezar a cablear nuestro encoder, ¿vale? No quiero dejarlo solo en una maqueta como la de COP, está fenomenal, sino que quiero que veamos que todas estas conexiones que están llevadas a la parte externa de un cuadro didáctico, digamos que se corresponden pues, con lo que es un encoder como el que podemos encontrar en una industria, en el cual vamos a tener el mismo número de conexiones, ¿vale? Las dos de alimentación, que en este caso, en este encoder, veremos que son el marrón y el azul, y los tres canales, el A, el B y el desprobe, que en nuestro caso serán el negro, en este caso del encoder industrial, el negro, el blanco y el naranja, ¿vale? Luego ya veis que vamos a probar sobre una maqueta, pero la prueba sobre un encoder de verdad sería exactamente igual. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque el número de pulsos que se consiguen con un encoder industrial es muchísimo mayor y se ve mucho peor que en un encoder didáctico. Por eso vamos a utilizar el encoder didáctico sabiendo que aunque genere muchos menos pulsos, va a ser suficiente para entender el principio de desencadenamiento del encoder y ver que se cumple, que se puede ver estas formas lambda que representamos en la teoría, que se puedan ver en la práctica, ¿vale? Pues vamos a ello. Entonces vamos a empezar a cablear esta maqueta, empezando por el motor. Vamos a coger un hilo de vapor de positivo
¿Viste el motor? En la foto lo veis, que como hacemos puede alimentar entre más o menos 12 voltios. Entonces, en nuestra fuente de alimentación, lo alimentaremos al positivo de la parte regular de la fuente de alimentación. ¿Vale? De esa manera ya tendríamos nuestra primera conexión hecha. Positivo, positivo. El negativo, hacemos tanto de lo mismo. Es decir, vamos del negativo de la fuente, enchufo, no sé si veis, sí, lo que me está dando 12 voltios y medio, bueno, pues voy a empezar con incluso menos, ¿vale? Con 7. Ahí lo que hizo fue a la maqueta cablearle la fuente de alimentación al motor de la maqueta, ¿sí? Voltios, Y va variando el voltaje. y vuelvo a cablear el negativo al negativo, positivo al positivo. Bien. Con eso, si yo ahora mismo encendiera la fuente de alimentación, veríamos cómo el motor comienza a girar. ¿Vale? ¿Lo veis? Cómo el motor ha comenzado a girar. En esta parte de la maqueta van a ver un disco, ¿sí? Que tiene diferentes largos, ¿sí? De ranuras, que es el encoder absoluto, ¿sí? O el disco del encoder absoluto. Y en la otra van a ver dientes, que es el disco del encoder incremental, ¿sí? Para una tensión correspondiente a esos 6 voltios, ¿vale? 6, 7 voltios. Bien, seguimos. Seguimos cableando. Y ahora me voy a la parte del encoder. Bien, ahí tenemos la parte del encoder. Lo primero que voy a hacer es alimentar el encoder, los acopladores del encoder. Para ello, voy a utilizar la parte fija de la fuente de alimentación, porque como veis en la foto, se tiene que alimentar entre más 5 y 0 voltios. Se tiene que alimentar a 5 voltios esa parte de los acopladores. Por lo tanto, esta conexión yo la llevaré a el positivo. Esta sería, la llevaré a ese. Ahí cuando alimenta, en realidad está alimentando los fotodiodos que están siendo interrumpidos por el disco del absoluto y los otros fotodiodos que están interrumpidos por el disco dentado incremental, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una maqueta. En realidad todo lo que van a ver dentro del acrílico después está en los comerciales, adentro de todo ese sellado, plástico sellado, ¿sí? Que ustedes no ven. Por eso en esa maqueta con acrílico se puede ver cómo es el disco Negativo de la fuente. o los discos. Muy bien, y va a ser el que vaya a ser el común de nuestra zona. Ahora lo que voy a hacer es permitir tener 3 cables para cada una de las 3 señales de salida del encoder, ¿vale? Para el canal A, este sería el cable de salida del canal A. Bien, ahí van a ver un canal A, un canal B y un I0, ¿sí? Bien. ¿Por qué canal A, canal B o I0? Si ustedes solamente quieren contar pulsos con un solo canal, les sirve, ¿sí? Si inclusive su dispositivo gira para un lado, sirve. Pero fíjense que entre el canal A y el canal B están desplazados, ¿sí? Se podría decir que están desplazados, ¿sí? 90 grados un diente con respecto al otro. ¿Lo ven o no? Sí, sí, se ve. Bien, ¿por qué es eso? Porque dependiendo, ¿sí? Si gira hacia un lado o si gira hacia el otro, ¿sí? Va a entrar los pulsos de una manera diferente. Por ejemplo, van a entrar primero los pulsos de A y van a venir atrás los pulsos de B. Ahora, si gira al revés, van a entrar primero los pulsos de B y después van a venir los pulsos de A. ¿Con respecto a qué? Con respecto, por ejemplo, a la marca de una vuelta, ¿sí? Si no la tiene, igualmente interpreta que un sentido de giro u otro sentido de giro, ¿sí? Bien, generalmente esta marca la tiene. Esta marca lo que dice es que cada vez que este disco azul, ¿sí? Pasa una vuelta, tac, tiene la muesca donde la luz del fotodiodo pasa o es interrumpida, ¿sí?
y detecta, cuenta un pulso. Mientras que acá cuenta un pulso por cada uno de estos dientes, ya sea para el canal A o el canal B, ¿sí? Entonces, ¿por qué incremental? Porque va contando los dientes, de esa manera se sabe en qué posición está y cuando llega este acá, ahora eso se convierte en una vuelta y vuelve a contar los dientes para saber que ahora está en una vuelta tal posición, ¿sí? Del A o del B, ¿sí? Pueden usar uno o el otro. Cuando usan los dos es porque o va en un sentido y después cambia el sentido de giro, entonces de esa manera saben que fueron tantos dientes para un lado y tantos dientes para el otro. Se cuentan dientes, en realidad, después cuando ustedes hacen el programa o si ya venía la máquina hecha, ustedes lo único que hacen es cablearlo y listo, se olvidan. Pero cuando ustedes construyen un dispositivo y van a usarlo así, lo que hacen es que esos dientes en realidad están relacionados a un ángulo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tiene 36 dientes, ¿sí? Entonces, lo que ustedes están teniendo, si 360 grados es una vuelta y tienen 36 dientes, quiere decir que cada vez que pasa un diente pasaron 10 grados, ¿sí? Entonces, en realidad, ustedes después, cuando están haciendo una máquina y programan, dicen, bueno, por cada diente van a ser 10 grados, ¿sí? Entonces, ustedes después, cuando en el control hacen 10 grados, lo que sabe la máquina es que tiene que mover un diente, la posición. Eso es con respecto al incremental. Y con respecto al absoluto, van a ver, ¿recuerdan cómo íbamos en conteo binario, por ejemplo? Si tenemos una palabra de 4 bits, ¿sí? Esperen que perdí el lápiz. Acá. Si tenemos una palabra de 4 bits, ¿sí? El siguiente bit se escribiría de esta manera, ¿no? El otro de esta manera. El otro de esta manera. El otro de esta manera. El otro así. Así. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que completamos. ¿Sí? Bueno, fíjense. Acá, ¿cómo va saltando? Posición a posición. Un 0, un 1, un 0, un 1. ¿No va saltando de uno en uno? ¿Se acuerdan cuando grabábamos la palabra completa de 4 bits? Sí. Bien. Esta salta de 2 en 2, ¿no es cierto? Acá me equivoqué yo. Esta va a saltar de 4 en 4. Acá me equivoqué yo. ¿Sí? Y esta va a saltar de 8 en 8. ¿Sí? Entonces van a cada vez que cambia, esta cambia de 1 en 1, esta cada 2 cambia, esta cada 4 cambia y esta cada 8 cambia. Es por eso que se le llama absoluto, porque lo van a ver en este dibujo. Fíjense que el canal A mueve de 1 en 1 un pulso o dientes, ¿sí? El segundo canal está desplazado, pero ahora ocupa, ¿sí?, el doble. El tercer canal está desplazado, pero ahora ocupa el cuádruple, ¿sí? El cuádruple de esto o el doble del anterior. Y el cuarto canal, ¿sí?, es el doble, el cuádruple o la 8 veces mayor a este diente. Y si lo ven así graficadamente, ¿qué significa esto? Para tener
la medición absoluta. En el disco, en realidad, lo van a ver de esta manera. Van a ver una muesca así, la otra muesca así, la otra muesca así y la otra muesca así. Entonces una va a ser el doble de la otra. Esta va a estar totalmente abierta o libre. Está libre, está libre, está libre. Después se vuelve a repetir, ¿no? Este patrón en el disco, ¿sí? Pero fíjense en cómo transformamos, ¿sí?, la medición de manera binaria en una medición, ¿sí?, rotativa. Del canal B y del canal C, ¿vale? Con 3 espadines hubiera sido suficiente, ¿eh? De hecho, los cables los voy a dejar por aquí que no toquen nada, que no se toquen entre ellos, los voy a dejar apartados y voy a utilizar los espadines para conectar las señales de los osciloscopios. Bueno, pues vamos a conectar entonces, mira, la parte del osciloscopio, y para ello tenemos unas sondas como las que veis aquí en pantalla, que tienen una parte que va a ir a la señal, a cada uno de estos 3 canales de salida, y otra parte, que es esta, que iría esa. Fijaos que el negativo en las ondas, entre ambos puntos, que tengo mis 2 ondas, entonces, canal 2, canal 1, y voy a conectar en el canal A y canal B respectivamente. Sería ese de ahí. Por otra parte, En realidad el osciloscopio este creo que tiene 2 entradas, así que mucho más no tiene para hacer. lo ponemos al canal B. Entonces, vamos a poner a funcionar la alimentación. Voy a intentar captar todos los pasos que hago para que a nadie le pase desapercibida. Ponemos la alimentación a funcionar. Va a empezar a girar el motor. Y ahora vamos a ver lo que se ve en nuestro osciloscopio. ¿Vale? Tenemos ahí el motor funcionando. Bien, fíjense una cosa, ¿no ven lo que veían en el dibujo? Los dientes, ¿sí?, del canal A, los dientes del canal B, desplazados 90 grados con respecto al canal A, ¿sí? Y como está girando en un sentido, vean que comienza de una manera. Si él invertiría, ahora este se viene para acá y este se viene para acá. Lo único que hizo fue conectar la sonda de los osciloscopios al canal A y al canal B. A ver, este video me interesa que lo veamos bien, ¿sí? Así que voy a cortar acá la clase porque si no se va a interrumpir el video, porque me interesa que lo vean para que interpreten bien, tranquilamente, cómo pueden medir, ¿sí?, con un osciloscopio, ¿sí?, cualquier tipo de encoder, ¿sí?, incremental o absoluto, etcétera, ¿sí? Y lo vamos a ver mejor al video la clase que viene, porque todavía nos está quedando, ¿ve?, esta parte la salteé porque ustedes me habían preguntado justo eso, pero lo que nos está quedando es cómo trabaja el brazo robot, ¿sí?, cómo hay que seleccionar según el torque del motor, qué motores llevaría, ¿sí?, un brazo robot, si bien es todo estándar, pero para saber calcularlo, ¿sí?, dependiendo de las curvas, y cómo, dependiendo cualquier tipo de dispositivo que querramos diseñar en función del momento que necesitamos y la velocidad, qué motores tendríamos que elegir, con qué potencia, ¿sí?, o qué características, etcétera, ¿sí?, ya sea para brazo robot o para cualquier otro dispositivo que necesitemos mover, ¿sí?, una potencia, ¿sí?, con algún sistema eléctrico. Fabio, ¿ese material está subido al campus? No, todavía no lo subí porque lo estoy armando. A medida que me siento a armar las clases, sí, le voy, porque fíjate, no, a ver, parte está en el libro y lo otro son, voy a, acá. Fíjate que son todos pedazos que voy sacando de diferentes bibliografías, ¿sí? Por ejemplo, esto lo saqué de un folleto. Esto lo saqué del mismo folleto donde saqué este. Estos son tablas de conversión de trabajo y energía, ¿sí?, en diferentes sistemas, para que ustedes después entiendan lo que es potencia. Potencia es trabajo en una unidad de tiempo.
Y trabajo es fuerza en una distancia. Y momento es una fuerza aplicada a una palanca. Y estos son las gráficas de un motor trifásico convencional, ¿sí? Y estas son las gráficas de un servomotor sin escobillas, ¿sí? ¿Por qué les quiero explicar esto? Para que entiendan bien cómo trabaja, ¿sí? A partir de un diseño, cómo se va para atrás para elegir el motor. Y dependiendo del motor, si además queremos controlar torque, vamos a ir hacia un tipo de motores o vamos a ir hacia otro tipo de motores. Por ejemplo, rápidamente, en este tipo de motor trifásico, nosotros empezamos con una corriente máxima, ¿sí? Empezamos con una corriente máxima y ahí está el problema, ¿sí? De que, por ejemplo, nosotros estemos trabajando, ¿sí? Fuera de lo que es la corriente nominal, arrancamos y eso nos da los picos, ¿sí? De consumo que si nosotros utilizaríamos un arrancador suave, nos ahorramos más o menos un 30% de consumo eléctrico, ¿sí? Si depende de arranques y paradas, ¿sí? Habría que calcular realmente la cantidad de arranque de parada y lo podemos apreciar mejor, ¿sí? Pero también vemos la cupla del motor, ¿sí? Y la zona que tenemos que tener de trabajo, ¿sí? Ahora, lo que hay que tener cuidado es que si hacemos trabajar un motor a una velocidad baja, la curva del par motor nos cae, por lo tanto, ¿sí? Podemos llegar a quemar el motor. Y por supuesto, esta zona es totalmente inestable. Continuamente se nos podría variar la velocidad porque estamos trabajando en una zona inestable. Por supuesto que tengo que profundizar un poco más en la explicación. Ahora estoy haciéndole comentarios rápidos, pero es un poco más o menos todo lo que se vendría a la clase que viene. Y antes que cambiemos, les quería decir, encoder, no me acuerdo era el modelo, pero los compré, si no lo busco por el email. Encoder, creo que eran de 3600 pulsos por revolución. Y les digo los que yo estuve trabajando, que les cambiaba los discos. Bueno, estos, ¿sí? Esto es la parte eléctrica, ¿sí? Ahí lo que van a tener es uno de alimentación, uno de negativo, uno de canal A, uno de canal B. ¿Recuerdan el incremental? ¿Sí? Los dos que están, el pulsito que se gira para un lado o se gira para el otro, podemos saber. Y el otro, el de cada vuelta, ¿sí? Entonces, cuando esto está, bueno, 5.900 pesos. Estos, ¿sí? No son con estos discos, pero sobre eso yo había trabajado, pero se pueden lograr precisiones de hasta 3.600. Entonces, cambiando ese disco, no solo lo podías reparar, sino que también podías, digamos, hacer un encoder más preciso. No son de estos los que desarmé. Ahora no veo justo el encapsulado. De estos son, ¿sí? De estos acá, ¿sí? Fíjense en que tienen esa parte que ustedes ven acá, en realidad esto se desarma, esa parte la de los lectores, que son los únicos que reciben alimentación, y ahí interiormente está un disquito, ¿sí? Que tiene una contratuerca que se agarra, un disquito que es como de una filmina plástica, y ahí tiene los discos grabados, ¿sí? También de este tipo. Y eso le cambian el disquito. Se lo tienen que comprar, ¿sí? Entonces yo lo compraba, por ejemplo, en Mouse. Mouser era. No, era Mouser. Eh, Digitec era el otro. Digitec. Era uno, ¿sí? Entonces eso lo mandan a pedir, ¿sí? Sabes que ahora
Eso cuando compré el motor Maxon. DigiKey. DigiKey era una de las firmas. Encoder. ¿Sí? Kit encoder. Entonces lo que ustedes pueden hacer es comprar el kit. ¿Sí? Generalmente cuando vienen fuera del motor, etcétera. Pero yo calculo que quizás. ¿Ve? Ah, no. Ve, acá está. Entonces ustedes, ¿ven? Fíjense, si se les llega a romper, se les ensucia, que es común estas cosas que sufren. Acá ven el disco, ¿lo ven? ¿Se llega a ver? Sí. Bueno, lo único que tienen que hacer es desarmarlo, se compran el kit, ¿sí? Y les viene el disquito, ¿sí? Les viene el disquito, y si ustedes quieren cambiar, por ejemplo, vienen de 2500, 3600, yo había usado uno, ¿sí? De 4800 pulsos por vuelta. Esto prácticamente tiene un diámetro de 5 milímetros en este caso, ¿sí? Pero ustedes pueden cambiarle el diámetro, ¿sí? Y imagínense que yo tenía 4800 pulsos por vuelta. De esa manera yo tenía una precisión muy alta del sistema que estaba controlando, porque eran 360 grados dividido 4800, ¿sí? Entonces cada uno de esos eran los pasitos que yo podía contar o controlar. Entonces lo que hice fue cambiarle el disco, ¿sí? Y seguí usando el mismo sistema electrónico, porque eso no tiene problema, ¿sí? Bueno, nada, vamos a cortar acá, ¿sí? Espero que les haya servido la clase de hoy y cualquier cosa nos hablan. El jueves van a estar con Mario, conmigo seguimos la clase que viene viendo toda esa parte de cómo seleccionar motores, la curva que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? A ver, esto si bien no es del tema específico de robótica, era porque me habían comentado que quizás no iban a ver tanto de servo, ¿sí? En la parte de máquinas eléctricas, pero bueno, entonces yo le voy a tratar de dar un poco más de esto. Nada, lo terminaremos la clase que viene, pero por lo menos que les quede un poco más de información, ¿sí? Bueno, chicos, acá estaríamos cortando, ¿sí? Porque ahora ya empiezan a las 8. Dale, perfecto, nos vemos. Hasta Nos luego. vemos conmigo el martes que viene. El jueves, acuérdense que empiezan a manejar el simulador con Mario, ¿sí? Perfecto. Hasta luego. Dale, Fabio, nos vemos. Dale, chicos. Chau, chau.